Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Hoy es 23 de junio. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Como recordatorio, les pediría si nos ayudan a poner en mute sus teléfonos y las cámaras y recordarles que desde luego tendremos tiempo al final para preguntas y respuestas, que las hagan en el chat de abajo del sistema, para así poder coordinar y tener una buena discusión de este tema más adelante. Me presento, soy Juan Carlos Luna, cofundador de Lowit, y Alejandro Luna, que también me acompaña en este evento. Y a manera de introducción, simplemente recordarles a quienes no nos conocen, Lowit, quien organiza estos eventos, es el brazo de tecnología y de innovación de la firma Logistic. Básicamente es una consultoría de administración y gestión de asuntos legales para despachos y para corporativos y jurídicos de empresas. Y lo que hemos hecho es generar, en este momento en que vemos que hay enormes retos, también vemos la necesidad de ver las oportunidades que se presentan derivada de la situación que estamos viviendo. Y básicamente lo que nos hemos puesto como meta es traer contenidos de un alto impacto a través de estos eventos, donde invitemos a expertos en las materias, sobre todo enfocados a los temas de innovación, tecnología, transformación digital, todo lo que es la disrupción en el sector legal, en la industria legal, y ver en pláticas que sean muy enfocadas y muy profundas en los temas realmente de mayor impacto, para que todos obtengamos un beneficio en nuestras prácticas, en nuestras actividades, en la manera como vemos que viene la transformación y las tendencias en nuestras operaciones y las gestiones de los abogados. Y hoy, obviamente, nos da un enorme gusto presentar un tema de muchísimo interés para todos, que es la innovación legal, desde un ángulo que a veces no consideramos, que es más allá de la tecnología. Y cuando vinculamos estos dos temas de innovación, que es un término que desde luego ha venido utilizándose de manera más frecuente, lo que vemos es que tiene una serie de significados que obviamente conviene aterrizar, conviene verlos desde distintos ángulos y sobre todo ver las ventajas que puede generar con o sin tecnología, que es un aspecto sumamente importante. Y para ello tenemos el gusto y el enorme placer de contar con un experto en esta materia, que es Alejandro Sánchez del Campo, que nos acompaña desde Madrid. Alejandro es un experto en nuevas tecnologías e innovación en el sector legal, es Soft Counsel en Garrigues para temas de startup e innovación, entonces tiene una enorme experiencia y manejo de estos temas. Y pues hemos invitado a Alejandro para que nos dé sus perspectivas, la panorámica que ve, no solo desde España, porque obviamente tiene una visión internacional de estos temas, y que nos compartas, Alejandro, qué es esto de la innovación legal, cómo se vincula o cómo se conecta con aspectos de tecnología, pero también con algunos otros que no necesariamente son de la tecnología, para entender cuáles pueden ser las herramientas o las circunstancias con que el abogado debe enfrentar las nuevas realidades y los nuevos retos. Alejandro, si conectas tu cámara y tu micrófono, y nada más comentarles a manera de un muy breve referencia de Alejandro. Alejandro es abogado especialista en temas de tecnología e innovación, es director académico del Congreso Robotius, codirector de la sección de innovación y gestión de firmas del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, catedrático en el Instituto de la Empresa también en Madrid, y como lo comentaba, of Counsel en Garrigues. Alejandro, pues es un gustazo estar contigo. Te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Recordar antes de que inicies nada más a todos para tener una plática sin interrupciones, y si nos ayudan apagando micrófonos y cámaras, de tal manera que podamos ahora sí que disfrutar de la presentación, de los contenidos que Alejandro ahora va a empezar a compartir con todos nosotros. Te dejo la pantalla, Alejandro, para que muestres tus slides.
Pues voy a compartir pantalla antes de nada. Vamos allá. Ya debería estar ya. Bueno, lo primero, buenos días, buenas tardes para los que estáis aquí en España, en Europa. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un placer estar hoy con vosotros. He estado escuchando algunos de los seminarios anteriores y me parecen todos muy acertados por la temática, por la elección de los ponentes. Así que es un placer estar hoy con vosotros. El tema que hemos elegido es innovación más allá de la tecnología, porque, y esto es una opinión personal, como por cierto el resto de lo que os voy a trasladar en esta charla, no es tanto por supuesto la posición del despacho de Garrigues, sino más bien mi opinión personal, pero creo que se puede ser muy innovador sin utilizar tecnología y al revés, se puede utilizar mucha tecnología y no ser innovador. Ese, si queréis, es el tema de la charla y obviamente lo voy a desarrollar un poco más esa idea, ¿no? Sobre la necesidad de innovar podríamos introducir, porque de hecho cuando las charlas son presenciales y tengo un poco más de tiempo, me gusta empezar incluso preguntando o dialogando con los asistentes sobre si los abogados tenemos que innovar o no, ¿vale? Y eso nos daría, si queréis, para otro debate, que si os interesa lo podemos dejar para después, ¿no? Yo creo obviamente que sí que tenemos que innovar, pero hay personas que entienden que no. Pero bueno, insisto, no vamos a entrar a eso. Simplemente quería empezar con un dato que lo leía el otro día y me pareció llamativo, ¿no? Y es que Primark, la tienda de la cadena de tiendas de ropa, leía que estaba dejando de ganar durante este cierre derivado del coronavirus 740 millones de euros al mes por no tener una tienda online. Y os reconozco que me resultó tan chocante que fui a comprobarlo. No me podía creer que una tienda o una cadena, si queréis, de ropa no tiene web evidentemente, pero no tenía tienda online, es decir, no vende su ropa nada más que, digamos, usa la web como escaparate para llevarte a su tienda, ¿no? Es cierto que hay muchísimas explicaciones, pero la realidad, de por qué sigue esa estrategia me refiero, pero la realidad es que si ha estado cerrada la tienda más de 3 meses y perdía más de 700 millones cada mes, pues seguramente hubiera sido mejor haber pensado eso tal, porque la premisa de la que partía, que es que la gente iba a ir a sus tiendas, pues durante una cuarta parte del año, de este año por lo menos, no funciona. Bueno, ¿qué es innovación? Os pongo aquí una, y esto de nuevo nos daría para un debate interesante. Os pongo aquí una idea muy simple que no trata de ser evidentemente nada académica ni nada complicada, pero creo que un concepto interesante de innovación es la idea de cambiar cosas para mejorar la situación. Es decir, no es solo voy a cambiar cosas por cambiar cosas, voy a experimentar, sino tiene una finalidad que es mejorar una situación habitualmente profesional o de negocios. Y tiene un componente que solemos perder de vista, pero que me parece muy relevante, y es esto que plasma aquí Marc Vidal en su tweet, ¿no? Y es que solo es innovación realmente cuando el mercado lo acepta, ¿no? Y usa este ejemplo de este coche que puede tener, pues no sé si 100 años, pero algo parecido, que tenía esa rueda trasera que, como veis ahí, pues se desplegaba cuando aparcabas, de forma que permitía, digamos, aparcar de una manera aparentemente más cómoda, pero lo cierto es que el mercado, por razones X, no aceptó esa innovación y entonces pues no triunfó, ¿no? Lo cual nos lleva a algo muy, muy relevante y que hay que tener en cuenta desde el principio, y es que para innovar hay que tener claro que se puede y de hecho que se va a fallar, ¿vale? O sea que el fracaso, más allá de que lo escuchamos habitualmente, es que es cierto. Es decir, innovar supone salirse del carril y del camino establecido y por tanto hay que asumir que uno se puede equivocar, ¿no? Como en este caso, pues la empresa que lanzó esto pues lo propuso y el mercado pues no le pareció interesante y no se pudo seguir, ¿no? Esta diapositiva me parece interesante. Podéis sustituir, si queréis, arriba transformación digital por innovación, porque creo que aplica el mismo razonamiento. Y es que innovar es mucho más allá que poner una fachada digital a un negocio, que es en lo que creo también que se confunde bueno, pues algunos despachos, algunas empresas y en otros sectores, por supuesto, también, ¿no?
va mucho más allá de tengo una página web fantástica diciendo que somos estupendos y me he dado de alta en las redes sociales o he puesto un iPad o una tableta o un reloj de Apple a todos mis empleados. Va mucho más allá de eso. Es un tema cultural, es un tema de actitud, es un tema que requiere cambiar el chip, ¿no? Es entender que no va a haber una vuelta a la normalidad, es decir, que llevamos ya años, quizá décadas, perdón, quizá décadas es que estoy en una incluso. conferencia con mis Perdón, se metió audífonos. hoy un micrófono, si lo pueden apagar, por favor. Sí. Estoy Es entender que no va a haber vuelta a la normalidad y que este entorno buca, cambiante, etcétera, es el que tenemos. Es decir, el coronavirus ha sido el último cisne negro, pero vamos a tener revoluciones de esas constantemente. Entonces es clave, el elemento de flexibilidad es absolutamente clave, ¿vale? Entonces, insisto, creo que hay mucha gente que confunde innovación con lo que se refiere a la izquierda, con llenarlo, digamos, de las cosas de tecnología, pero tiene mucho más que ver con digitalizar la cabeza, ¿no? Entender realmente lo que quiere el cliente, entender el impacto que está teniendo la digitalización en todos los mercados, ¿no? Bueno, este es otro, si queréis, en modo broma, pero algo parecido, y es un ejemplo que uso también habitualmente porque creo que lo ilustra. No sé lo que pasa en otras zonas, pero en Madrid, por ejemplo, en los colegios, ahora en muchos de ellos, en la mayoría, están pasando de libros a tablet. Quiero decir, a ordenadores o a tabletas. Los niños ya no van al colegio con un libro, sino que van al colegio con un iPad o con otra tableta. Pero claro, eso se ha hecho regular en los mejores casos, ¿no? Se ha hecho regular en el sentido de que le has dado una tableta a un niño, pero no digamos, el profesor sigue pretendiendo dar la clase igual, la conexión no funciona, no tenemos los procesos bien. Entonces, este sería un ejemplo de que hemos teóricamente digitalizado e innovado en los colegios, pero en la práctica no tengo claro que haya sido un avance relativo, sino que me atrevería a decir que puede haber sido un retroceso, porque si tú digitalizas un proceso que no está bien estructurado, pues probablemente el proceso no mejora, sino que probablemente empeora. Entonces hablábamos de que se puede innovar más allá de la tecnología, llevándolo al terreno legal. Se me ocurría esta clasificación, obviamente puede haber más tipos de innovación, de nuevo no pretende ser exhaustiva, pero veis que dejo la tecnología al final, y de hecho hoy no vamos a hablar de tecnología, esa parte no la voy a tocar, pero veis que identifico, e insisto que habrá otras, al menos 5 fórmulas o 5 formas para innovar. Y vamos a ir entrando un poco en cada una de ellas para ir concretando, ¿no? Porque otra cosa que le pasa a la innovación también a veces es que se queda en algo genérico o abstracto. Yo voy a intentar poneros ejemplos y luego, por supuesto, en el debate podremos ir hablando más, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podemos innovar en servicios? Pues desde algo, digamos, más obvio, si queréis, de decir, oye, si veo que es un despacho, si veo que cada vez hay más temática o problemas legales relacionados con estas nuevas tecnologías, robótica, inteligencia artificial y automatización, pues lógicamente voy a crear un área de práctica específica con abogados específicos para tratar de esos problemas, ¿no? de esas nuevas realidades que cada vez me van llegando. Bueno, esto lo puede permitir un despacho de un tamaño medio alto, pero esta es una innovación, si queréis, pequeña, ¿no? Esta entrevista que leía con Ben Algrove, que es de hace unos meses, diría, me llamó bastante la atención porque decía cosas muy interesantes Ben Algrove. Fijaros en los dos titulares que pone la entrevista, ¿no? Los bufetes, o sea, los despachos, tenemos que ofrecer líneas de negocios no jurídicas. Y esto así a priori es bastante contraintuitivo, pero si nos han educado en el derecho, somos abogados, tenemos que aconsejar en los temas legales, ¿cómo es esto de que tenemos que ofrecer negocios o líneas jurídicas no legales? ¿A qué se puede estar refiriendo Ben Algrove en este caso, ¿no? Es que fijaros en la segunda frase, que está un poco pequeña, no sé si la leéis, pero os la leo yo, que pone: el gran cambio es que los abogados aprendan a estar cómodos con el riesgo. Pero nos han educado prácticamente para lo contrario, nos han educado para evitar o al menos minimizar los riesgos derivados o los riesgos que se le plantean a nuestros clientes, ¿no? Claro, ¿en qué está pensando Ben Algrove? En algo que ya están aplicando o ya estamos aplicando en los despachos más grandes, como es decir, oye, claro que tenemos que ocuparnos de los temas legales, ¿no? Pero hay temas que están bastante en la frontera, ¿no? Por usar el mismo ejemplo que usa él, que me parece que ilustra bien este aspecto. Él habla de ciberseguridad.
Entonces dice, oye, es que en la ciberseguridad, por supuesto, cuando hay un problema, cuando el cliente nos viene con una brecha de seguridad, con un problema que ha tenido de un ciberataque, por supuesto hay temas legales que hay que resolver, ¿no? Habrá que notificar a las autoridades, habrá un tema de datos personales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay temas técnicos, es decir, ese ataque habrá que ver hasta dónde ha podido llegar, habrá que actuar preventivamente para que no vuelva a pasar, y tiene temas de reputación y tiene otras derivadas, ¿no? Entonces, dice, oye, si el cliente ya confía en el despacho y realmente te encargan los asuntos, ¿no tendría más sentido que pudiéramos actuar de ventanilla única para este tema u otros en asuntos que tienen un componente legal, pero también tienen otras derivadas, en vez de como se estaba haciendo sin duda, que es decir, oye, yo cubro solo la parte legal de la ciberseguridad, pero la pata técnica o la pata o los asuntos que tengan que ver con reputación, pues digamos los manejas de forma ajena, ¿no? Cada vez más los despachos vamos a ir hacia este tipo de cosas, ¿no? Y fijaros, en esa línea, por poner un ejemplo del despacho en el que yo estoy, Garrigues hace ya años creó una nueva unidad diferente, es una empresa diferente que se llama G-Advisory, que precisamente lo que hace, fijaros lo que está en letras naranjas, es asesoramiento técnico, económico y estratégico, no dice jurídico. No dice jurídico, esa parte del asesoramiento jurídico ya la da otro área del despacho, ¿no? Aquí en esta unidad lo que se da es un asesoramiento técnico, económico y estratégico. ¿Por qué? Porque nos pareció que nuestros clientes nos pedían cada vez más que cubriéramos otros temas que no solo, que tenían aspectos que no eran solo legales, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, insisto, lleva funcionando ya varios años de cómo respondes a lo que te pide tu cliente creando otra unidad, en este caso, que le da un asesoramiento que no es estrictamente legal, sino que va más allá. En procesos y en organización. Vamos a ver, aquí el tema es plantearnos cómo somos de eficientes realmente, es decir, cómo gestionamos, cómo tenemos los procesos internos, cómo gestionamos realmente los expedientes, por ejemplo, que tenemos en el despacho, si lo hacemos, insisto, de la manera más eficiente, porque muchas veces confundimos cantidad con calidad y es un error, ¿no? Si podemos automatizar alguna tarea, que esto es algo que los abogados muchas veces cuando planteas este tema, pues o no se entiende bien o en general genera miedo, ¿no? Pero la realidad, si lo pensamos detenidamente, es que en un despacho que tenga un cierto tamaño, es posible automatizar un cierto porcentaje de tareas, ¿no? De nuevo, automatizar por automatizar no tiene sentido. ¿Por qué? Porque para que sea rentable y genere esa eficiencia, lo que interesa automatizar es lo que tiene cierto volumen. Es decir, cualquier tarea repetitiva en la que no aporta mucho valor el abogado, pero que la tienes que hacer, digamos, muchas veces al día, ¿no? Porque entonces sí tiene sentido pararte, automatizar esa tarea de forma que pueda salir sin prácticamente o sin intervención humana, y entonces si eso tiene un cierto volumen, tiene sentido automatizar. Si no, probablemente tardas más tiempo en automatizar, y si es una cosa que haces una vez al mes, pues probablemente no sea lo más recomendable empezar por esa tarea, ¿no? Hay que ver, pues eso, si realmente se comparte la información como se tiene que compartir. Pero insisto, en ese, digamos, analizar nuestros procesos se puede generar muchísima eficiencia y es algo a lo que quizá, digamos, lo dejamos para un momento posterior porque no es lo más sexy, si queréis, lo más vistoso, porque es realmente un trabajo de back office, pero dar unos resultados asombrosos si se hace bien, ¿no? En esta parte de procesos, ¿no? Y por poner un poco el foco en qué están haciendo en otras organizaciones, digamos, en la propia organización de los abogados, quizá conozcáis este ejemplo, se llama Axiom fuera de España y de Latinoamérica, y en España, que ya se ha lanzado, y en Latinoamérica la marca es Ámbar, ¿no? Y es esa idea de decir, oye, vamos a poner los conocidos como Alternative Legal Service Providers, proveedores de servicios legales alternativos, y la idea aquí es, oye, en vez de tener, como tiene un despacho tradicional, pues una oficina en el centro de la ciudad con muchos abogados especializados en todos los temas, vamos a pensar que cuando un cliente nos encarga un tema, eso es un proyecto. Yo lo que hago es juntar perfiles diferentes para
para hacer ese proyecto y usando mucho la tecnología, ¿no? Hacer una organización diferente desde el principio, ¿no? Porque tienes a un pool o a un grupo de abogados que, digamos, les pones a trabajar en un tema cuando ese tema surge, ¿no? Es una idea bastante interesante. En el mundo anglosajón ha cogido ya cierta atracción y en España está llegando y todavía es pronto para aventurar los resultados. Pero quiero también poner este otro tema encima de la mesa, en este caso de Quatre Casas, pero es una iniciativa parecida que están haciendo en Slaughter and May o en Allen Overy y en otros despachos anglosajones, es esta idea de crear, en este caso, una aceleradora, pero puede ser un laboratorio o un hub o algo en lo cual, digamos, lo que hace el despacho es practicar lo que en las empresas es más común desde hace ya años, que es el tema de la innovación abierta. Es decir, oye, nosotros podemos ser muy listos internamente y tener a gente muy capaz, pero si somos capaces de abrirnos al mundo exterior y crear un ecosistema con el que podamos colaborar con startups o incluso con nuestros clientes de otra manera, insisto, a través de estas aceleradoras, hubs, laboratorios, etcétera, nos permite poder experimentar, trabajar de otra manera y poder colaborar con otras, digamos, empresas y llegar a resultados diferentes, ¿vale? O sea que también muy interesante en cómo podemos trabajar, ¿no? Bueno, comunicación. Creo que aquí tenemos un recorrido absolutamente enorme en el sector legal, ¿no? Dejadme que empiece con algo que, si queréis, es de nuevo una caricatura o una broma, pero si estáis probablemente, si se os ha estropeado el móvil en medio de algún país asiático, donde está tomada esta foto, y vais andando y veis estas dos tiendas, es muy probable que la mayor parte de nosotros llevemos a arreglar el móvil en la tienda de la derecha, porque tienen un aspecto bastante similar. Y como lo único que vemos diferente es que uno pone fast, o podría ser cheap, haría el mismo efecto, pero digamos lo hago más rápido, más barato, cuando incluso puede que no sea así, pues con ese detalle tan menor y tan tonto es probable que, digamos, puedan tener más clientes, ¿no? Insisto, un tema menor. Esto os sonará, digamos, a todos los que estéis en despachos y los abogados internos también, cuando tenéis relación con los despachos. Este es el engagement letter o la propuesta de encargo cuando un cliente te encarga un tema concreto, pues sabéis que se firma esta engagement letter donde se detalla pues un poco el alcance y los fees, los honorarios que se van a cobrar por ese trabajo específicamente, ¿no? Y esto la verdad que es asombroso porque es absolutamente ilegible, complicado, y cuando tú lo miras desde el punto de vista del cliente, dices, o sea, si en uno de los primeros puntos de contacto que tiene el cliente conmigo le suelto una carta que puede tener 6, 7, 8 páginas, dependiendo de cómo complicado sea el encargo que nos haga, que muchas veces el propio cliente no entiende bien, digamos, lo que pone, los condicionantes, incluso a veces las tarifas, porque muchas veces no es tan obvio como poner por todo lo anterior te voy a cobrar X mil euros, ¿no? Sino que por la primera parte será esto y dependiendo del número de horas será esto. No es nada fácil hacerlo. Entonces, si lo pensamos, es poco lógico, porque si nuestra primera interacción con nuestro potencial cliente, futuro cliente, es mandarle digamos, una engagement letter que casi parece un contrato y que le asusta, pues parece un poco, digamos, poco sabio, ¿no? Dejadme que me mueva aquí a algo que me llamó la atención, y esto tiene también varios años, ¿no? Y de hecho, dejadme ver si puedo incluso mostrarosla, a ver si lo tengo aquí, pero a ver si está, no, este no es, aquí. ¿Se ve ahora la pantalla que la estoy moviendo? Sí, ¿no? ¿O no la estáis viendo? No. Vale, pues entonces lo voy a dejar porque lo voy a liar más y no va a funcionar. Bueno, quería enseñaros esto en la propia web, pero lo podéis mirar si no. Me parece fascinante porque si a cualquiera de nosotros abogados nos encargan y nos dicen, oye, hazme un informe legal sobre las implicaciones jurídicas de YouTube, pues probablemente lo que haríamos nosotros sería hacer un informe muy largo, completo, con las implicaciones pues tributarias, de derechos de imagen, de temas de propiedad intelectual, laborales, etcétera, 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 sobre YouTube, ¿no? En cambio, lo que hicieron estos abogados es hacer lo que han llamado videoguía legal, y entonces hicieron un post
un artículo bastante largo, pero donde mezclaban vídeos de YouTube grabados con youtubers, ¿vale? Y me explico. Es decir, trataban un tema, pues yo qué sé, por ejemplo, de temas de propiedad intelectual y de derechos de imagen, ¿no? Y entonces hacían una entrevista en la cual estaba un abogado y un youtuber, y el abogado le iba preguntando, oye, cuando tú grabas un vídeo de YouTube y coges una imagen de alguien que has encontrado en Internet, ¿eso lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Y el youtuber decía, pues sí que lo puedo hacer porque está en Internet, ¿no? El abogado le decía, ya, pero aunque esté en Internet no quiere decir que la puedas usar sin tener que pedir derechos, etc. Y así con N temas. Lo que me parece inteligente del planteamiento es que lo haces, insisto, lo subes a YouTube y lo haces con youtubers. Por tanto, ¿cuál es el resultado? Que ese informe legal se lee muy bien y se entiende muy bien por tus futuros clientes, porque lógicamente ellos habían hecho eso para darse a conocer entre los youtubers que tenían alguna cuestión legal y obviamente para poder monetizar eso en un momento posterior. Y eso se hace de una manera mucho mejor si lo haces en el lenguaje y con el contexto que entienden y usan los youtubers, que si lo haces, insisto, con un informe legal de 40 páginas que hasta para otro abogado es incluso, digamos, difícil de digerir. Bueno, me parece un ejemplo de algo que os sonará probablemente, que es lo que llaman legal design, es decir, aplicar los fundamentos del diseño al lenguaje legal para hacerlo mucho más claro y mucho más entendible. Yo personalmente creo que esa es una de las mayores innovaciones, aunque sea un tema simple, pero esa es una de las mayores innovaciones que tenemos ahora en el mundo legal, ¿no? Y donde con solo hacer eso se puede cambiar muchísimo la relación con el cliente. Os pongo otro ejemplo de alguien que me parece que ha entendido muy bien este asunto. David Miranda es un abogado, un socio, de hecho, de la parte mercantil de Osborne & Clarke, que está en Barcelona. Y él fue el primero que yo vi, por lo menos, seguro que no fue el primero, pero fue el primero que yo identifiqué, que se dedica a hacer hilos de Twitter. Y entonces, como veis aquí he cogido un pantallazo y es un ejemplo tonto, pero se puede ver, él entendió que cambiar la manera en que comunicaba, es decir, podría hablar, como está hablando en este caso del vesting o de las stock options, podría haberlo hecho en un post. Y de hecho escribe muchos posts y son unos posts estupendos. Pero él dijo, oye, ¿y por qué no empiezo a hacer hilos de Twitter? Porque me resulta más fácil de escribir y puedo comunicar mejor, incluso generar más engagement, o sea, con las propias respuestas, veis los retweets, las respuestas, me genera mucho más interacción con la gente con la que quiero interactuar, ¿no? En su caso con las startups o con sus clientes o con otros abogados en general, ¿no? Y entonces, de esta manera, que a la vez es simple, pero obviamente para alguien como él, que tiene experiencia y sabe de lo que habla, pues puede escribirlo con cierta facilidad, consigue algo que es muy interesante para él y para el público que le escucha, ¿no? Para él porque da a conocer esos conocimientos de una manera muy interesante y consigue algo muy, muy relevante que hoy no nos va a dar tiempo a hablar, pero que me parece fundamental, que es marca personal, ¿vale? Hoy no vamos a, no nos da tiempo, pero el tema de la marca personal y de la diferenciación, y no quería dejar de mencionar este tema antes de terminar, es absolutamente clave y en una buena parte se puede conseguir con la comunicación, ¿vale? Y hago un mini paréntesis para la diferenciación, pero si lo pensáis, el sector de los servicios legales, al menos aquí en España, en Madrid, que lo conozco bien, es ultra competitivo y entiendo que en las principales ciudades vuestras también. Entonces, un elemento clave es, oye, ¿por qué el cliente me va a seleccionar a mí o va a seleccionar a mi despacho? Y no tiene una respuesta tan obvia como nos podía parecer. Es decir, ahí hay un dicho que me parece que es muy cierto, que es o eres diferente o eres barato, y creo que no le damos suficiente importancia a eso. Es decir, o consigues algún factor de diferenciación personal o del despacho, en este caso, insisto, David Miranda ha encontrado ese y me gusta usarlo como ejemplo, o si no, es muy difícil competir porque la oferta es muy amplia y tienes el riesgo de tener que competir en precio y ya sabemos dónde lleva la competencia en precio en cualquier sector. Bueno, os pongo un ejemplo también de que hemos hecho el año pasado en Garrigues, en el despacho, en el área de startups, que es la que estoy yo, pero pensábamos lo mismo, ¿no? La idea era, oye, porque en vez de hacer artículos y posts que ponemos en la web y que puedan ser más o menos interesantes y hablamos de, pues como veis ahí, ¿no? De incentivos fiscales, de financiación, de planes de incentivos, ¿por qué no grabamos un vídeo? ¿Por qué no grabamos un vídeo entre dos abogados del despacho
hablando, pues como veis en el de más abajo, pues hablando de, oye, entonces, ¿cómo son los incentivos que hay? Pues mira, hay este. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, pero para eso hay que hacer esto. Y es un vídeo que dura 3 minutos. Y de hecho, están en la web, si queréis verlos, en la web del despacho están, hay 5 o 6. Y en el despacho en Brasil tenemos grabados otros 5 o 6 vídeos en portugués. ¿Vale? Pero nos parecía que era una manera muy interesante y de hecho había gente que después nos decía, oye, yo si ese contenido hubiera sido digamos, en texto, no lo hubiera leído, pero al ser en vídeo, la verdad que me ha parecido muy interesante y lo he visto y me ha parecido que era una manera muy interesante de plantear el contenido, ¿no? Y pensar que eso se puede hacer pues yo qué sé, en Instagram, que probablemente no es el canal en el que un despacho de abogados piensa primero, o se pueden hacer podcasts, es decir, se pueden hacer muchísimas cosas, mucho más allá de tener una página web, que si lo veis, por lo menos aquí en España, muchas de las páginas web de los despachos de abogados son iguales. Tú entras en la página web de un despacho y es muy, 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 muy parecida a las de los otros. Es decir, todas que pone que el cliente está en el centro, que somos unos abogados estupendos, que tenemos muchas áreas de especialidad, que hemos ganado no sé cuántos premios en el directorio X, pero realmente no está claro que eso sea lo que quiere el cliente, ¿vale? Entonces, os animo a pensar en este tema de la comunicación y de la diferenciación a través de la comunicación, porque creo que, insisto, aquí hay muy poca tecnología, por no decir ninguna tecnología involucrada, y se pueden conseguir unos resultados asombrosos, ¿no? Porque aquí, de nuevo, si pensamos que es, oye, yo ya tengo una página web, luego ya esa parte la tengo controlada, estamos muy equivocados. Si no actualizamos constantemente esa web, si no actualizamos las redes sociales, si no generamos ese engagement con las personas, o sea, no simplemente lanzo mis contenidos a las redes sociales, sino que provoco una conversación con la gente que me pueda seguir o con quien me interese interactuar, ¿no? Creo que estaríamos perdiendo mucho potencial que nos pueden brindar, en este caso, las redes sociales o la página web. Bueno, en relación con el cliente, esta slide me gusta mucho porque creo que refleja una idea que de nuevo se nos suele pasar por la cabeza. Porque si os preguntara a vosotros, oye, ¿cómo pensáis que tenéis, digamos, que tratáis a los clientes? Pues probablemente todos o muchos diréis que sois customer centric, que los tratáis fenomenal y probablemente estaríais en lo que sale la imagen de la izquierda, que es, oye, pues como se están, digamos, congratulando las dos personas que están ahí diciendo, oye, qué bien ha quedado este artilugio, la música y tal, pero lo que está viendo el usuario es lo que veis en la diapositiva de la derecha, es decir, realmente está teniendo un punto de vista diferente que ellos no aciertan a entender porque realmente no lo están mirando desde el punto de vista del cliente. Os doy un ejemplo rápido y paso a otro tema, ¿no? Pero en una charla con una empresa de software que tuve una empresa de software que se dedicaba al sector legal, digamos que vendía herramientas y soluciones de software para despachos pues como Garrigues, por ejemplo, me decían, oye, ¿cómo podemos hacer para vender más en un despacho como el tuyo? Y yo les decía, oye, ¿cuántos? Y había, pues, imaginaos, 30 personas en la sala, ¿no? 30 comerciales en la sala. Yo les decía, oye, ¿cuántos de vosotros habéis trabajado en un despacho de abogados? Y ninguno levantó la mano. ¿Y cuántos de vosotros, digamos, realmente conocéis cómo interactúan los abogados con vuestras herramientas? Es decir, ¿habéis estado sentado al lado de los abogados para ver cómo interactúan con el software de gestión que les vendéis, ¿no? Ninguno. O sea, vosotros vais al despacho de abogados para las reuniones, tratáis o vendéis vuestro producto y os vais, pero no os sentáis al lado del cliente, en este caso el abogado, no veis cómo interactúa con vuestra herramienta, no veis si realmente le saca partido, pues entonces definitivamente no sois customer centric o no entendéis realmente la problemática. Entonces, pues lo primero que yo haría si fuera tú es contratar a alguien que conociera realmente cómo trabaja un abogado, porque igual tú estás presumiendo que tu herramienta va a ser estupenda porque tiene estas funcionalidades y esas funcionalidades realmente un abogado al que tú supones que usa esas herramientas igual usa el 10% de la capacidad, pero en cambio le interesan otras cosas o no es especialmente usable, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente, y este es otro tema, insisto, obvio, pero que no se hace mucho en mi experiencia, realmente hablemos con los clientes. Es decir, se hace poco esa, digamos, conversación honesta y distendida de hablar con el cliente y decirle, oye, ¿realmente cómo vamos? ¿Realmente qué podemos hacer por ti? ¿Realmente cómo nos ves en este campo, ¿no?
Digo eso separado de cuando quieres ir a una reunión a venderle cualquier cosa al cliente, ¿no? Pero cuando el cliente no te ha encargado nada, ni tienes ninguna expectativa de que te encargue nada, realmente llamarle o realmente tomar un café o realmente ir a comer con los clientes y realmente preguntar esas preguntas en abierto de, oye, ¿cómo lo estamos haciendo en este tema? Oye, ¿te parece, por ejemplo, en innovación, ¿te parece que lo estamos haciendo bien y estamos avanzando al ritmo que te gustaría? ¿Te podríamos acompañar de otra manera? Creo que se hace poco, no envuelve, no tiene nada que ver con tecnología y nos da una información fantástica. Bueno, cultura. He dejado para el final este tema, pero para mí es la clave, os lo he dicho al principio. Primero hay que hacer el cambio cultural, el cambio de chip, y después ocurre lo demás, ¿no? Entonces, he tomado o parafraseado esta fase de Peter Drucker de que digamos, la cultura se come a la estrategia en el desayuno, que lo habréis oído, aquí lo han, digamos, exagerado un poco más, pero es que es cierto, y yo creo que esta foto también lo ilustra, ¿no? Es decir, si tú coges y por ejemplo, imaginaros, ¿no? Tú tienes un despacho más bien analógico, más bien tradicional, y de repente dices, oye, lo voy a poner todo patas arriba, voy a contratar a gente específica que me va a ayudar con eso, ¿no? Pero realmente no has analizado el punto de partida, no has trabajado en la cultura, no has, digamos, pensado cómo estás haciendo las cosas hasta ahora, cómo es tu equipo, cómo son tus clientes. Pues probablemente te pasa esto, ¿no? Que haces un plan estupendo, pero que realmente no es operativo porque no se dan las circunstancias, ¿no? Yo creo que esto igual lo conocéis, si no os invito a que lo leáis más despacio. Estos son los principios de Amazon, la cultura de Amazon, los principios que aplica Amazon. Entonces, más allá de que queden muy bien con estos colorcillos, y que hay alguno que me parece que está muy bien pensado, que se nota que no ha sido lo primero que se les ha ocurrido. Me gusta particularmente, es el tercero de la izquierda, el de Bias for Action. Y si veis, por ejemplo, lo que dice al final de esa frase es We value calculated risk-taking, o sea que, pues, oye, digamos, sabemos que hay que correr riesgos en un negocio como el nuestro y valoramos a la gente que lo hace. Pero os doy un dato que lo conocí hace poco y que me parece muy relevante. Cuando cualquiera, pero por poner un ejemplo de un abogado nuevo que va a entrar en Amazon, obviamente, digamos, le miran el expediente académico o su experiencia profesional, depende del nivel del puesto, pero quien le entrevista físicamente para darle, digamos, como prueba final de acceder a la asesoría jurídica de Amazon, en este caso, no es el director de la asesoría jurídica o el general counsel o lo que sea, son los pares de esa persona, pues el director de estrategia, el director de compras o lo que fuera, quienes se sientan con esta persona y lo que hacen es mirarle no su conocimiento jurídico, sino cómo piensan que va a cumplir estos principios. Digamos, le analizan a la persona en base al cumplimiento de estos principios. Y no entra nadie que no les parezca a los pares del director de la asesoría jurídica, que, insisto, no tiene la última palabra, le hacen un examen sus pares y si sus pares entienden que no cumple estos principios, pues esa persona no entra. Y bueno, tiene más cosas curiosas, como que además de eso tiene que ser mejor que la mitad, que la media de Amazon, o sea que, digamos, solo aceptan gente que les suba el nivel, porque además de eso miden, digamos, te hacen un examen para ver, oye, tú tienes que ser mejor que la gente que ya estamos, o que la media de gente que ya estamos, pues si no, no te dejamos entrar. Bueno, un tema fascinante de la cultura, pasa algo parecido con Netflix y con otras empresas, Google, etcétera, y es algo en lo que no trabajamos mucho, pero creo que es clave, ¿no? Os digo aquí un ejemplo concreto que de nuevo hicimos en el despacho y que funcionó muy bien, esta idea de Innovation Think Tank, que básicamente consistía en pedir opinión a todos los abogados, que al final se presentó un grupo relativamente numeroso de propuestas y de ideas y de gente que quería desarrollar esas ideas, ¿no? Este intraemprendimiento funcionó muy bien en nuestro caso. Estoy viendo que me queda poco tiempo y quería aprovechar para que charláramos, entonces voy a ir más rápido en este tramo final, que me quedan ya 3 o 4 cosas, ¿no? Hackatones, yo creo que lo conoceréis, si no lo conocéis, encantado de que lo ampliemos, y yo aquí os animo a que os apuntéis a alguno de los hackatones que haya. Hay hackatones virtuales, hackatones legales, por supuesto os podéis apuntar a hackatones de temas más técnicos, pero yo creo que tiene más sentido apuntarse a hackatones legales, porque creo que eso te cambia por completo la perspectiva que tienes de cómo trabajar con los técnicos, cómo trabajar con la gente especialista en negocio y en producto. Y insisto, luego ahora ampliamos si queréis, pero os animo. Este es el último hackathon legal global porque se celebraba simultáneamente en más de ciudades del mundo, en más de 50 ciudades del mundo, y ha sido muy interesante.
¿Por qué os saco este tema de Slaughter and Make que da clases de programación? Porque me parece que evidentemente una de las herramientas para conseguir ese cambio es a través de la formación, ¿vale? Pero os traía este ejemplo porque la formación aquí, si os fijáis, no es la formación que tradicionalmente ofrece un despacho, una empresa en temas más legales, sino que en este caso es en programación. Y creo que es interesante porque es abrirse a otras nuevas skills o habilidades que van a ser necesarias. Y desde luego creo que la formación es necesaria, pero hay que hacerla de una manera probablemente no, digamos, a la antigua de alguien que sabe mucho, que cuenta, sino mucho más participativa, en formato interactivo, en formato taller y hablando de otros temas como le pasa en este caso a Slaughter and Make. Este tema de la diversidad creo que también es clave. Habitualmente lo solemos enfocar hacia el lado de tener una mayor presencia femenina. Yo lo amplío todavía más porque al final la clave de la innovación es la diversidad, es decir, en un grupo en el cual todo el mundo viene de la misma universidad, todo el mundo ha estado 20 años en la firma, todo el mundo tiene el mismo background, si queréis, es muy difícil que haya innovación. Luego aquí es, por ejemplo, pues me traigo a alguien que haya trabajado en otro país, me traigo a alguien incluso que esté en otra industria, me traigo a alguien con un perfil diferente. De esa manera generamos digamos, mayor riqueza y, por tanto, mayor innovación, sin ninguna duda. Y menciono este tema ya prácticamente para acabar porque le prestamos de nuevo poca atención. He puesto gamificación, quizás sería mejor hablar de incentivos, es decir, muchas veces pasamos por alto que basta con decir, oye, por ejemplo, en ese ejemplo que os decía antes en Garrigues, de oye, decidme vuestras ideas, ¿no? Y no es suficiente, hace falta incentivar adecuadamente para que la gente realmente, con el día a día tan completo que tiene, pues pueda volcarse en estos temas, ¿no? Y aquí es donde podría entrar la gamificación, es decir, hacerlo divertido, hacerlo como si fuera un juego, para entendernos, pero creo que es algo que, insisto, el tema de los incentivos no se le suele prestar atención y me parece algo relevante para conseguir un cambio. Y respecto a cómo se innova, y con esto ya acabo, tengo aquí algunos ejemplos puramente basados en la pura experiencia, ¿no? Os decía antes ver el punto de partida, es decir, mucha gente ahora se está volviendo, se está poniendo nerviosa con hay que innovar porque ahora todo el mundo habla de ello y yo creo que es muy importante de verdad conocer el punto de partida, lo que os decía, ¿no? Realmente cuál es nuestro caldo de cultivo, cuáles son nuestros clientes, cuánta posibilidad tenemos de ser de verdad digitales o innovadores, ¿no? Y ser realista, porque si pretendes partir de un despacho, digamos, muy analógico, con poca digitalización, pretender ser innovador al día siguiente, pues es muy difícil, ¿no? Escuchar al cliente es básico, pero insisto, porque creo que se hace poco. Creo que se hace poco. O sea, pensamos que lo hacemos, pero realmente no lo hacemos. Y si le preguntáramos al cliente, veríamos que lo hacemos poco, ¿no? Obviamente elegir los clientes más relevantes. Este tercer punto es básico y sorprendentemente se hace poco, es decir, hay que tener un plan, hay que tener recursos. Y diréis, qué tontería. Bueno, pues la realidad en varios, y lo he leído en varios informes, en uno de ellos lo conozco mejor porque está involucrado en la preparación del informe, pero insisto, en un informe reciente se hablaba de que 3 de cada 4 personas, de cada 4 abogados encuestados, de cada 4 despachos y de 4 abogados, querían innovar, pero no tenían ningún plan ni tenían recursos para innovar. Entonces, definitivamente así no se puede ir a ningún lado. Si no tienes un plan que tiene unos hitos concretos y si no dotas de recursos a eso, se queda en, bueno, pues en una cosa de fachada que no va a funcionar. Y este cuarto para mí es el más relevante. O sea que si tuvierais que quedaros con solo una cosa de esta charla, quedaros con esta, por favor. Porque habitualmente hablamos de innovación y nos quedamos de nuevo en la teoría, con me voy a apuntar a un curso, voy a leer un libro. Hacedlo. O sea, la innovación, innovar es un verbo de acción, es decir, se consigue haciéndolo. No tanto voy a pensar, por supuesto hay que hacer el plan porque si no, no sabes para dónde vas, pero tienes el riesgo de quedarte en la casilla de salida con no estoy muy seguro, no lo tengo claro, probarlo, tiraros a la piscina, porque la pura práctica te va dando el, oye, efectivamente por ahí no era, voy a corregir, voy a tal. Pero desde luego, si estás solo pensando, pero no actúas, no se va a innovar jamás, ¿no? Obviamente este es un tema muy de startup, pero hacer mucha prueba-error y cuando ves que algo no funciona, cortarlo rápido. No es creíble pretender hacer una revolución, es decir, si decir, oye, voy a poner el despacho patas arriba mañana, eso no es creíble, tiene mucho más sentido hacerlo poco a poco
y de una manera, digamos, consistente, es decir, como el tema de perder peso, es decir, oye, voy a perder muchísimo peso rapidísimo, no funciona, ¿no? Tiene mucho más sentido ponerse objetivos más cortos y que también, digamos, nos den ánimos para seguir, ¿no? Con ese ejemplo de, oye, voy a perder 10 kilos en un año, pues probablemente no lo consigas, pero si dices, oye, quiero perder medio kilo o 1 kilo cada semana, pues eso sí es posible porque es algo medible, concreto y que cuando lo consigues te da impulso, digamos, para hacer el siguiente salto, ¿no? Y el último consejo, que de nuevo a mí me ha funcionado muy bien, es pruébalo en tu vida personal. Es decir, hay mucha más conexión entre tu vida personal y tu vida profesional. Y si en tu vida personal no eres muy innovador, es difícil que lo seas en la profesional. Entonces, ¿cómo se innova en la vida personal? Pues yendo a cenar a un restaurante al que nunca vas a cenar porque los restaurantes asiáticos no te gustan, pues pruébalos. O leyendo a autores que no sueles leer porque te gusta más un tipo de novelas o de lo que sea, o leer teatro, o ir a trabajar por un sitio diferente del que vas a trabajar, o viajar a unos países diferentes, o tomar café o comer, que siempre comes con las mismas personas de tu departamento, pues ir a comer con otras personas de otro departamento. Os parecerá una tontería, pero creo que funciona y, insisto, os lo digo por propia experiencia, muy, muy bien. Y en esa innovación, que es más fácil de hacer porque tiene menos consecuencias, digamos, te anima mucho a luego poder probar la innovación digamos, en la vida profesional. Yo he terminado ya. Me he extendido ese pelín más de lo que quería, pero encantado de quito, de hecho, la pantalla y encantado de seguir contestando a los temas que queráis. Voy a ver si mientras tanto consigo quitar la pantalla. Alejandro, muchas gracias. Primero que nada más comentar, hace unos minutos tembló en la Ciudad de México. Entiendo que es un temblor fuerte y primero que nada desear que todos los que nos acompañan en la Ciudad de México estén bien, hayan tomado las medidas. Sabemos que obviamente varios de los que estaban en la plática tuvieron que desconectarse, algunos ya están de regreso, algunos minutos que estuvieron ahí en las salidas tomando las medidas de prevención y de emergencia. Así es que primero deseamos que todos estén bien y bueno, estos sustos en México y más ahora siempre son bastante importantes. Así es que, bueno, primero la seguridad y al final del día este webinar queda grabado y todos tendrán oportunidad de verlo de principio a fin. Y Alejandro, agradecerte muchísimo los comentarios. Creo que son temas obviamente de muchísimo impacto que a veces no frenamos en considerar y analizar primero las tendencias, las realidades que están sucediendo en otros ámbitos o ejemplos prácticos de despachos. Y déjame iniciar con unas preguntas, y quizás la más obvia, que lo comentaste casi para arrancar el tema sin entrar a él, porque puede ser un poco extraño ya hablar de quién se está negando hoy, pero existe y danos tu impresión. ¿Quién se niega hoy al tema de la innovación? ¿Cuáles son los argumentos que definitivamente alguien que empiece a buscar ese liderazgo para hacer alguna transformación, obviamente se va a encontrar piedras en el camino? ¿De dónde vienen? Bueno, ¿cuáles son los argumentos? Bueno, pues vienen probablemente de no sentir la necesidad en un porcentaje. Es decir, un negocio, un despacho que va bien, que sigue teniendo sus clientes, que le siguen encargando temas, probablemente no ve que es algo cercano e inmediato el tener que hacer esa innovación. Eso por un lado. Por otro, es algo a lo que los abogados en general pues hemos estado muy expuestos, digamos, durante muchas décadas, ¿no? Con lo cual es algo que les suena nuevo a muchos perfiles de abogados que dicen, oye, yo no tengo que innovar, el que tiene que innovar es el cliente. Yo lo que tengo que hacer es acompañarle y asesorarle legalmente, pero no me corresponde a mí innovar, sino que le corresponde a mi cliente, sea el área de negocio de la empresa o sea mi cliente cual fuera si estoy en un despacho, ¿no? Pero yo no tengo que hacer esa labor, yo tengo que prestar el mejor asesoramiento jurídico, pero no tengo que liderar esa innovación, ¿no? Entonces, bueno, son argumentos quizá que vienen de planteamientos, insisto, o de abogados que tienen un modelo de negocio que les ha funcionado razonablemente bien, o que no están tan cercanos a lo que está ocurriendo con las empresas más, digamos, más tecnológicas o más innovadoras, y entonces no ven esa
esa necesidad. Una pregunta relacionada. Hablabas de los tipos de innovación y desde luego un tema que resulta choqueante para los abogados es que ya se empiezan a ver líneas de negocios no jurídicas y que eso se empieza a adoptar por los propios despachos. Solamente yo creo que hay una tendencia en distintas regiones que tienen una mayor desarrollo o maduración de estos temas. Es frecuente hoy en día escuchar en algunas pláticas o conferencias que el nuevo paradigma es que el mundo legal no es exclusivo de los abogados. Obviamente eso a muchos choca y hay una reacción como la que dices de estar en contra por cuestión generacional, cultural, etcétera. Pero lo que es cierto es que efectivamente hay esas nuevas líneas de negocios. Ustedes tienen una en Garrigues que comentabas. La pregunta es cómo se vinculan esas nuevas líneas de negocios no jurídicas, cómo se vinculan con esa práctica legal. Sabemos que son elementos obviamente que están apareciendo, que son esas nuevas dinámicas de innovación, pero al final cómo se conjugan y cómo las ve el abogado, porque obviamente hay gente que no es abogada, que tiene otras profesiones que aportan muchísimo valor dentro de la industria legal. ¿Cómo garantizar que esa combinación sea positiva? Vale, déjame que estoy viendo aquí entre las preguntas del chat, o bueno, o luego si queréis las contesto, pero me preguntáis a alguien cuál es el primer paso o el tema de compartir los datos. Vuelvo a lo que está apuntando Juan Carlos y luego lo contesto a eso. Pero el abogado en un despacho más grande es alguien muy especializado en su área de práctica, es alguien que sabe muchísimo del tema fiscal, laboral, etcétera, ¿no? Y que salvo que por los clientes que tiene o por alguna experiencia suya tenga esto en la cabeza, normalmente está muy focalizado en sus temas, ¿no? Yo creo que lo que se trata y la manera de conseguir que esto vaya permeando es ir metiendo cada vez más iniciativas de innovación en el despacho, ¿no? En Garrigues, dentro de, creo que es la semana que viene, tenemos un Innovation Day en el que nos vamos a hacer una serie de dinámicas precisamente para ver, oye, cómo estamos, qué podemos hacer, cómo nos afecta el COVID, etcétera, ¿no? Hace poco se hablaba del hackathon. En Garrigues nos hemos apuntado a 2 hackathones ya directamente. El último era online y ha sido muy interesante ver precisamente cómo el equipo lo formaba gente de perfil técnico, gente de negocio y abogados también, y ver el contraste entre esos perfiles y el tener que utilizar herramientas que normalmente no son las que utilizas, por ejemplo, para plasmar de una manera gráfica la idea que queríamos transmitir, pues son formas concretas en las cuales vas avanzando. Es decir, no creo mucho en, oye, para innovar vamos a hacer ahora un curso que va a ser dirigido a todas las, digamos, a todos los abogados de la firma, un curso sobre innovación, después del cual ya todo el mundo, como si fuera una especie de software que enchufas y cambia el cerebro, ya todo el mundo va a ser innovador. No creo que eso funcione. No creo que eso funcione. Creo, como os decían antes, que es, oye, vamos a ir haciendo iniciativas que tengan sentido, vamos a ir cruzando, vamos a ir practicando cosas con perfiles diferentes y de esa manera eso es lo que hace que tú vayas progresivamente cambiando el chip y abriéndote a este tipo de dinámicas. Insisto, no hemos hablado, por ejemplo, de Legal Project Management y de otro tipo de cosas, no hemos hablado de herramientas visuales de colaboración. O sea, hay muchísimos otros campos que para mí también son innovación y que lo que hacen es cuando eso los abogados lo van interiorizando, van entendiendo que efectivamente hay que dedicar probablemente algo más de tiempo a explicar los temas al cliente, hay que dedicar algo más de tiempo a conocer esas herramientas que luego nos permiten trabajar mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Alejandro, una pregunta. Tenemos participantes de distintos países, obviamente hay mucha gente de España, de México y Latinoamérica. ¿Cuál es la visión que quisieras compartir con la gente que estamos del lado de Latinoamérica a nivel comparativo con lo que ves en España, en Europa? Estas tendencias quizás un poco más avanzadas allá, ¿cómo ves que se estén adoptando en estos lugares? Bueno, yo creo que el mundo anglosajón nos lleva algo de diferencia, probablemente por la parte tecnológica quizá más, por el mundo legal tech, porque realmente la apuesta que están haciendo por soluciones o herramientas de inteligencia artificial es más fuerte allí de la que estamos haciendo en España y en otros sitios.
De hecho, hay muchas soluciones de Legal Tech que funcionan bien porque están muy pensadas para el mundo anglosajón y que luego cuando los intentas traer aquí, pues funcionan peor. Yo creo que en la parte tecnológica nos adelantan. Y luego creo que tienen otra cosa que también van por delante, que es el tema de la mentalidad. Es decir, ese tema que os decía al principio de equivocarse y de asumir el riesgo, lo tienen más interiorizado una cultura como la americana, por ejemplo, ¿no? Donde es algo que para ellos es más natural que efectivamente puedas, digamos, ir por un camino y luego darte cuenta de que no era así, ¿no? Entonces, en esos dos campos sí veo que nos llevan ventaja. En el resto no me lo parece, o sea, no me lo parece. En el nivel de servicio que prestamos a los clientes, en el tema de, pues, por ejemplo, de legal design, creo que estamos avanzando mucho y tal. En el tema de trato al cliente, no me parece que ahí la diferencia sea tan grande. Yo para mí sería más quizá en los temas que os decía, ¿no? En un tema de tecnología y de mentalidad que digamos, tienen menos pudor o menos problema en arrancar iniciativas aun sabiendo que puede que no funcione, ¿no? Y eso es una parte esencial porque esa parte de atreverte, pues quizá a nosotros nos puede costar un poco más, pero no hay tanta, yo intento seguirlo con cierta asiduidad y no me parece que haya una diferencia muy grande. Ni entre lo que ocurre en Estados Unidos y Londres, es verdad que están más avanzados en el tema de los Alternative Legal Service Providers. Es verdad en concreto que en el Reino Unido tiene una ley desde el 2007 que liberalizó la profesión de abogado en el sentido de que se permite que los dueños de los despachos de abogados no sean abogados, es decir, pueden ser empresas de tecnología, y eso indudablemente le dio un impulso al tema de los proveedores de servicios alternativos, pero no veo un diferencial tan grande como lo podemos tener en otras áreas. O sea, es un tema que podemos recuperar, ¿no? Ni tampoco lo veo con cosas que están pasando en España, en Europa, y cosas que he visto en Chile o cosas que he visto en Colombia y que me han sorprendido porque he visto que realmente había gente, había despachos que tenían entendido bien, yo creo que la esencia del asunto, porque os repito, para mí es un tema de la actitud, es decir, si tienes la actitud correcta, lo otro va como consecuencia y ocurre rápido, ¿vale? Pero, insisto, en algunas cosas me parece que van más avanzados y en otras no tanto. Muy bien, Alejandro, muy agradecido, se nos acaba el tiempo. Te agradecemos mucho el haber aceptado nuestra invitación y esta plática tan interesante, llena de contenidos. Como te digo, queda la grabación para todos los que tuvieron que ausentarse por el tema del temblor en México, que aparentemente estuvo muy fuerte, y deseamos que todos y sus familias estén bien y estén checando que obviamente todos se encuentren a salvo. Nos despedimos nada más compartiéndoles la invitación al siguiente webinar el jueves, que será muy interesante. Va a tocar como temas de seguimiento a mucho de lo que Alejandro comentó. Ojalá no se lo pierdan. Es el jueves a las 11 de la mañana. Y comentarles también, tenemos vigente las inscripciones todavía para el Legal Tech Competition, organizado por Lowit Logistic y un grupo de 10 entidades internacionales que dan soporte a este evento. Es para todos los que quieran brincar y mostrar sus desarrollos de legal startups en Latinoamérica. Toda la información la van a encontrar, ahorita la vamos a poner en el chat, pero en nuestro website y en LinkedIn la vamos a compartir también. Y recordarles el evento que tenemos el 15 de octubre, que es el evento anual del Legal Summit, Legal Vision 2020, que obviamente será una catarsis de todos los temas que se han desarrollado, no solo en los últimos meses, sino en los últimos años, de la transformación del derecho, la innovación y la tecnología. Y siempre nos despedimos con esta frase, la dejamos como una referencia de que efectivamente en estos tiempos de cambio y turbulencia, lo peor que uno puede hacer es funcionar y trabajar y pensar con la lógica del ayer, y que hay que reinventar y utilizar estas nuevas herramientas, que básicamente son la innovación y la tecnología hasta cierto punto, como dice Alejandro, cuando venga, convenga y haga sentido. Así es que de nuevo a todos muchísimas gracias. Gracias Alejandro, gracias a todos los que nos acompañaron en distintas ciudades y países, y obviamente a nuestros hermanos en México, que estén todos muy bien. Fuerte abrazo. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.